Apreciados hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. El día de hoy haremos girar nuestra reflexión alrededor de aquellos encuentros que cambian la vida de un ser humano. Tomaremos como base el texto de Isaías capítulo 6. La Biblia, desde el inicio hasta el fin, nos presenta un sinnúmero de hombres y mujeres que vivieron el impacto de una experiencia con Dios y cómo ésta los llevó a hacer un alto en el camino, descubrir qué tan perdidos podrían estar, replantearse la vida y cambiar no solo la perspectiva que tenían acerca de Dios, sino también de sus propias vidas. Y este es el caso del profeta Isaías, quien en medio de una situación compleja, la muerte del rey Usías, el último gran rey del reino del sur, es decir, del reino de Judá. Esta situación llevó a Isaías a enfrentar una crisis y en medio de ella vivió la experiencia de un encuentro especial con Dios. Llama la atención esta visión de Isaías. La muerte del rey Usías deja un enorme vacío no solo en el profeta, sino en la esperanza de un pueblo, y Dios sentado en un trono alto y excelso es un rey que se constituye en una enorme garantía para el profeta en medio de su crisis. Leamos el texto. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo. Oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón, se convierta y sea sanado. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a la gente y sean muchos los lugares abandonados en el país. Y si aún queda en la tierra una 10ª parte, ésta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es el linaje santo. Una de las cosas que podemos deducir del texto, a la luz del versículo 2, es que el encuentro con la santidad de Dios despierta en el creyente una condición sublime de respeto y reverencia hacia Dios, cosa que representan en esta visión los ángeles. Teniendo en cuenta
las dos características especiales al cubrirse el rostro y los pies, pues en la cultura hebrea los pies se consideraban una parte del cuerpo impura y vulnerable a la contaminación, de manera que los serafines pueden estar cubriendo los pies como un acto de purificación y santidad o de separación de lo profano, y el rostro como actitud de reverencia, pues no se consideraban dignos de ver a Dios. Por encima de él había serafines, dice el texto, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La revelación de la santidad de Dios produjo en Isaías no solo la humildad para haberse perdido, sino también la limpieza, el perdón, una sensibilidad especial para oír a Dios y una disposición para servirle y hacerlo presente en un contexto social donde su ausencia era la raíz de muchas desgracias. Pues solo en el territorio de la santidad de Dios, un creyente puede descubrir la grandeza de su Dios, su pequeñez, qué tan perdido puede llegar a estar y cuán impura o contaminada está su vida. ¿Cuántos creyentes hoy necesitamos vivir la experiencia de la santidad de Dios y así descubrir qué tan perdidos podremos llegar a estar? Inmersos en unas prácticas religiosas y en unos espacios relacionales donde Dios brilla por su ausencia, y esto por nuestra incapacidad para asumir compromisos de orden espiritual y establecer los límites en todo aquello que puede hacer de lo santo algo profano. Como expresaba en una de sus frases el filósofo Jiddu, no es signo de buena salud estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. La santidad de Dios expresada en la vida de un creyente lo hace distinto y distante. Distinto porque su forma de pensar y de relacionarse no lo asemejan al común, y distante por las posturas y los límites que toma en función de aquello que entiende como un factor de contaminación para su fe y para su sensibilidad, de modo que se mantiene al margen del mundo secular. No se nos está pidiendo hoy que cubramos nuestro rostro y nuestros pies en acto de respeto y reverencia a Dios como en la figura de los ángeles, sino en una práctica vivencial donde de nuestros labios salgan palabras que lo honren, actitudes que despierten interés por conocerlo a Él, y posturas morales que lo hagan presente, especialmente en esos espacios relacionales donde nos movemos. Estamos a puertas de cerrar un año y la locura y el desorden caracterizan este mundo profano, contaminado por el mal y reducido a expresiones sentimentales, superficiales y peligrosas. Es ahí donde el creyente hace presente a Dios en su santidad, en sus posturas, en la distancia que logra establecer al hacer la demarcación de sus límites en esos ambientes sociales y a veces familiares donde Dios es ausente. Esta es una época donde se acentúa cada vez más el mal, donde podemos percibir qué tan perdidos pueden llegar a estar nuestros cercanos en esos ambientes de fiesta y de locura, pero también es la oportunidad que se nos da para marcar una diferencia existencial y para recordar aquel principio que quedó tan marcado en la conciencia del profeta Jeremías: conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Dios nos permita vivir cada vez más experiencias como las que vivió el profeta Isaías, pues la revelación de la santidad de Dios le dio un giro enorme a su vida y a su relación con Dios.
Padre bueno, te damos gracias en esta mañana, Dios mío, por permitirnos culminar un año más donde tu gracia y tu amor se hicieron presentes en la vida nuestra. Gracias por todas aquellas experiencias que nos has permitido vivir, que nos han acercado cada vez más a tu verdad y a tu santidad. Ayúdanos a vivir entonces, Señor, en ese territorio especial que nos has señalado. Guárdanos de la locura de este mundo y permítenos descubrir qué tan perdidos podremos llegar a estar y sálvanos. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.